Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. Entramos en esta lección directamente al libro de los jueces. Este libro de los jueces es un libro que narra una historia bastante controversial del pueblo de Israel, bastante convulsionada. El autor del libro de los jueces es desconocido, como será el caso de muchos libros de la Biblia. Este periodo de historia nos lleva desde la muerte de Josué hasta Samuel, y estos son 400 años. El versículo clave en el libro de Jueces es repetido por 4 veces. Nos dice que no hubo rey en Israel durante este periodo de historia y que todo hombre hacía lo recto delante de sus propios ojos. Esto se nos dice 4 veces en el libro de Jueces. Ahora bien, el hecho de que aquí se mencione a un rey o que no había rey parece sugerir que este libro fue escrito durante el tiempo de la monarquía, cuando tenían un rey, pero está mirando hacia atrás, cuando no había liderazgo. Muchos eruditos piensan que Samuel es el autor del libro de Jueces, y muy bien pudiera ser que él escribió este libro durante el tiempo de la monarquía, y estaba cubriendo el periodo de tiempo que unía la historia hebrea con la muerte de Josué y su propio tiempo, y los 2 libros que llevan su nombre, Primera y Segunda de Samuel. Este es un periodo que en la historia hebrea es considerada la edad oscura de la historia, antes de la cautividad del reino del norte y del reino del sur. El libro de Jueces tiene un tremendo mensaje, un mensaje que tiene que ver con un problema. Había un problema básico, podríamos llamarlo un cáncer espiritual que creó todo tipo de consecuencias horribles. Este problema básico, este cáncer espiritual, es llamado apostasía. La palabra apostasía es una palabra compuesta de 2 palabras, la palabra apo y la palabra stasia. La palabra stasia significa pararse y apo significa lejos de. Recuerde que al final del libro de Josué vimos la posición de la fe. Ellos tomaron una posición de fe. Ellos dijeron, queremos servir a Dios, ponerle a Él primero y obedecerle. Josué tomó esta posición. Ustedes eligen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo hizo su elección y dijeron, serviremos a Dios. Ellos tomaron esta posición. Ahora, apostasía es sencillamente esto. Usted toma una posición como la que ellos tomaron y luego toma otra posición, lejos de la posición que antes había tomado. Apartarse de, eso es apostasía. En el libro de Jueces, ellos pasan por un ciclo de apostasía, más o menos 6 o 7 veces. El ciclo de historia en el libro de Jueces se repite 7 veces hasta que parece que es monótono. Ellos comenzaron como un reloj, comenzaron a las 12 en punto, estaban bien con Dios, estaban sirviendo a Dios y tenían a Dios en primer lugar. Pero a la 1 en punto cometieron apostasía, se alejaron de la posición que habían tomado. Es entonces cuando comenzaron a sufrir ese banquete de consecuencias que siempre sigue a la apostasía. Desarrollaron corrupción moral, corrupción política y cerca de las 4 en punto del ciclo, Dios levanta un enemigo. Estos podían ser los canaanitas, los madianitas o los moabitas o los filisteos también, pero les levantaba un gran enemigo.
Este enemigo aparece en escena y Dios está tratando de acercarse al pueblo durante este tiempo. Eventualmente ocurre una guerra y son conquistados. Aquí están, al fondo del ciclo, a las 6 en punto, y ellos han experimentado muerte, y los que no murieron son hechos esclavos por varios periodos de tiempo. A veces son 7 años, a veces son 8 años, o tanto como 40 años bajo los filisteos. Pero, después de haber sido esclavizados por esta gente por varios periodos de tiempo, se vuelven a Dios a las 7 en punto, digamos. Claman a Dios en oración y hay un avivamiento espiritual. Se arrepienten y hay un avivamiento. Esto nos lleva hasta las 9 en punto del ciclo. Después de haber experimentado esta oración, este arrepentimiento y avivamiento, entonces Dios levanta a un juez, y en el libro de Jueces, este juez es un libertador, a veces llamado Salvador, que los libera de sus enemigos. Esta libertad ocurre cerca de las 11 en punto y llegan al principio del ciclo otra vez. De nuevo, Dios es primero. Están sirviendo a Dios y lo hacen correctamente. Tendrán varios periodos de paz. Y todo marcha bien porque este juez tenía un gran ministerio y les trajo de nuevo a Dios y fue un instrumento para traer este avivamiento. Tienen paz hasta por 80 años en algunas ocasiones. Pero eventualmente este cáncer sale de nuevo, la apostasía espiritual, y comienza el ciclo otra vez. Pasaron por este ciclo 7 veces en el libro de Jueces. Y hay 2 aplicaciones al mensaje básico del libro de Jueces. Primero, hay una aplicación personal. Regresamos a la alegoría de la salvación que comenzó en Génesis y en Éxodo. Si nos identificamos con la salvación que vemos presentada en esta alegoría de la salvación, si nos identificamos con su liberación de Egipto como si es nuestra liberación del pecado, si nos identificamos con su vagar en el desierto, si nos identificamos con ellos cuando entran a Canaán y conquistan Canaán, decimos que es una figura de nuestra liberación del Egipto espiritual, entrando a nuestra tierra prometida de bendición espiritual. Entonces, cuando llegamos al libro de Jueces, podemos identificarnos con ellos porque la aplicación devocional a nivel personal es esta. Una vez que usted ha sido liberado de su Egipto espiritual, usted ha superado su vagar por el desierto y ha entrado a su Canaán espiritual y usted está poseyendo sus posesiones espirituales. ¿Es posible caer? Es una pregunta. ¿Es posible apartarse? ¿Es posible cometer apostasía? Bueno, el libro de Jueces nos muestra que sí. Es más, el libro de Jueces nos diría, tal como se nos advirtió en el libro de Deuteronomio, aquel que esté firme, mire que no caiga. El libro de Jueces nos muestra que el hecho de que usted esté poseyendo sus bendiciones espirituales en la tierra prometida espiritual, no quiere decir que no pueda caer. Uno puede pasar por ese ciclo personalmente. Nosotros también hacemos el propósito de poner a Dios primero, pero hay ocasiones en que nos encontramos con estos síntomas, nos alejamos, experimentamos el ciclo completo de consecuencias porque en nuestra propia vida estamos pasando por apostasía. La segunda aplicación del libro de Jueces es la aplicación nacional. Es posible que tal como la nación de Israel pasó por este ciclo tantas veces en el libro de Jueces, también haya naciones que hagan esto hoy en día. Eso es muy obvio. Por ejemplo, Alemania. Es difícil para algunas personas aceptar que fue en Alemania que tuvimos la cuna de la fe protestante. Cuando uno piensa en Alemania, por lo general uno piensa en Hitler, y realmente no deberíamos pensar en Hitler cuando pensamos en Alemania. Cuando pensemos en Alemania, ¿por qué no pensar mejor en Martín Lutero y en otros grandes reformadores? Ellos eran de Alemania. Si usted se considera a sí mismo protestante, entonces su origen como protestante está en Alemania. Hubo un tiempo cuando Alemania fue la sede de Dios,
Dios se estaba moviendo en Alemania, pero entonces cometieron apostasía. Cuando comenzaron sus grandes universidades, llegaron a un punto donde cambiaron al racionalismo, al humanismo, a la lógica acerca de Dios. Entonces pasaron por el ciclo con sus consecuencias. Mucha gente piensa que esto pasó también en muchas partes. Pasó, por ejemplo, en la Tierra Santa. Hubo un tiempo en que la Tierra Santa fue la sede de Dios. ¿Cómo es que Dios se movió en Turquía, por ejemplo, donde Éfeso y otros lugares se encuentran? Es porque en estos lugares apostataron de la fe. ¿Cómo es que Dios pareció salir de Inglaterra? Mucha gente piensa que los Estados Unidos fueron la base de Dios, desde donde Él trabajaba, pero ahora ciertamente están a las 4 en punto del ciclo que hemos descrito y que está en el libro de los Jueces. Hubo un tiempo en que la nación puso a Dios primero, pero cuando uno considera la apostasía, la corrupción moral, la corrupción política, también piensa en las consecuencias de la apostasía. Tal vez Dios ya ha hecho su sede en otra parte. ¿Sabe usted dónde está la iglesia más grande del mundo? Ahora mismo está en Corea, en el Oriente. No podemos esperar a que el ciclo llegue a las 6 en punto para tener un avivamiento espiritual y volvernos hacia Dios. ¿Por qué no volvernos hacia Dios antes de que lleguen las terribles consecuencias? Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.